Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 10. Quiero invitarte a que te unas en este texto y me ha gustado mucho esta carta. Tiene algo muy especial y llega en un tiempo también muy propio y indicado. Y ahorita vamos a ver por qué. Hemos estado hablando terminamos la semana pasada una serie de 5 partes sobre el hecho de que somos ministros del misterio de Cristo. Hablamos de todo lo que implica. Pablo ahí se pone como ejemplo al estarnos enseñando lo que él hacía por los hermanos en Colosas y cómo de alguna manera nos pone ejemplo a nosotros para que así, de esa misma manera hagamos. Y bueno, fue mucho lo que hablamos sobre el tipo de ministerio que tenemos. Es un ministerio de poder, un ministerio recibido, no que lo hayamos ganado, pero es un ministerio también de mucho gozo, de mucha alegría, pero también que requiere mucho trabajo. Bueno, y al final veíamos que es un ministerio donde hay muchas acciones de gracias, tanto por nosotros cuando lo hacemos, como aquellos que reciben. Sí, entonces yo quisiera que leamos este texto, es continuación. La carta, como lo hemos dicho, en su centro exalta a Cristo, la supremacía, la suficiencia de Cristo. Yo quiero que leamos 8 al 10, dice la Escritura así, de Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, voy a leer un pedacito de un comentario. Es John MacArthur. Esta ocasión es MacArthur, Scott Pace, y creo que hay por ahí otro que estaré usando. Pero dice así, mira: seguramente a cualquier pastor le duele el corazón saber que hay niños espirituales que por su inmadurez son susceptibles al peligro de las falsas enseñanzas y caen presa en una secta. Sin embargo, muchos han sido engañados al pensar que han encontrado alguna verdad, cuando en realidad es una mentira la que los ha hecho prisioneros de las falsas enseñanzas. Uno de los deberes primordiales de los líderes de la iglesia es proteger al rebaño de los lobos y los hombres perversos que atacan a los miembros del rebaño en un esfuerzo por secuestrarlos. Bueno, justamente acabamos de terminar una serie de ministros, ¿verdad? ¿De qué se trata ser ministro? Y bueno, de alguna manera esto va a continuar. Porque al final de cuentas, hermano, tú como hermano que estás ministrando, si aún no te toca ser líder o estar necesariamente enseñando a alguien, algún día estarás en ese lugar. Tendremos que velar por esto, hermano, y advertir del peligro. Hay peligros terribles, hermanos. Yo quiero compartirles, les digo, esto llega justo a tiempo. El domingo pasado, al salir de la reunión, tuvimos por ahí una salida, ¿verdad?, con unos hermanos, y poco tomo yo el tren, el camión, pero estos días los he estado tomando un par de días, y es interesante, ¿verdad?, por las cosas que pasan. Y yo le decía al Señor: Señor, gracias por esto, sí, por lo que me pasó. Estaba yo esperando el camión cerca de la casa, y se acerca a mí un joven y me dice: buenas tardes, soy estudiante de teología y me gustaría platicar un poco con usted. Y dije: excelente, pues vamos platicando. Y bueno, su primer mensaje o su primer enunciado fue: ¿ha escuchado usted alguna vez de Dios Madre?
Dije, wow. Afortunadamente, bueno, no sé si afortunado, pero pues providencialmente yo ya había escuchado eso hace mucho. Y bueno, esa fue su primera introducción. Y le dije, he escuchado, pero eso no va de acuerdo a lo que dice la palabra. Y dice, sí, y me empieza a querer argumentar y construir toda una doctrina en base a esto, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendía es pues que tratan de usar la misma Biblia. De hecho, esta religión, no es una religión, es una secta, se llama Iglesia de Dios, Sociedad Misionera, salió de la Iglesia Adventista. Y esta doctrina, hermano, es una horrible herejía, corrompida totalmente, y que algo tremendo que sucedía ahí es que utilizan la misma versión que usted y yo tenemos de la Biblia, ¿sí? Para construir toda esta mentira. Ellos dicen que existe Dios Padre y Dios Madre. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia, ¿sí? Y tienen toda una argumentación errada, fuera de contexto, y una de las cosas que trataban de, dado que vieron que no lograban convencerme, porque una de las cosas que le decía, mira, yo sé bien en quién he creído, Jesucristo es mi Señor, y solo hay un Dios, ¿sí? Y bueno, vio que por ahí no funcionó, el siguiente paso fue atacar el domingo, que por qué nos reunimos el domingo, ¿sí? Entonces, ellos tienen una argumentación también en contra del domingo, ¿sí? ¿Por qué? Según ellos, ellos guardan el sábado y se tiene que guardar el sábado, ¿sí? Entonces, y ellos argumentan que la iglesia tradicional en México, por ejemplo, la iglesia católica fue la que instituyó el domingo como día de reunión. Si tú y yo vamos a la Biblia, si tan solo abrimos la Biblia en Hechos, ¿cuándo se reunía la iglesia cristiana en los Hechos? El primer día de la semana. El primer día de la semana es lunes, ¿sí? Domingo. El último día de la semana, de acuerdo al orden de cómo Dios creó las cosas, ¿te acuerdas? Dios creó las cosas en 6 días, ¿verdad? Y el séptimo día descansó. Y el séptimo día de descanso en el hebreo es el Sabbat, ¿sí? O sea, para nosotros es el sábado. Aunque nuestro calendario aparece el lunes como primer día, en realidad es el domingo, ¿sí? Entonces, y por eso históricamente como iglesia nos reunimos los domingos, ¿sí? Entonces, bueno, empezó a atacar por ese lado, que por qué nos reuníamos los domingos. Y bueno, todo un asunto, ¿sí? Yo ya venía a mi Uber, se atrasó un poco, entonces pude seguir ahí platicando, pero una de las cosas que yo meditaba, ¿verdad? Al tener este encuentro, el joven no aceptaba mucho que yo le pudiera argumentar, y pues yo estaba tranquilo, ¿verdad? Pero tú notas cuando alguien se empieza a enojar porque no logra lo que quiere. Se me enojó, empieza a alzar la voz, y en un punto pues se despide, se va, y lo único que le pude decir, escudriña las escrituras, ¿sí? Escudriña la palabra. Verás, él dice, es un estudiante de teología, dije, el Señor tenga misericordia de él, ¿verdad? Lo interesante, hermano, a lo que voy, ¿y por qué traigo esta historia aquí? ¿Por qué la traigo a esta enseñanza hoy? En la semana yo estuve pensando, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Y por qué no dije otras cosas? Pude haber construido toda una enseñanza ahí, predicarle, pero no. Dentro de mí yo oraba, Señor, ¿qué le digo? No había nada, ¿sí? Solo esas dos cosas. Yo sé bien en quién he creído, y lo último que le dije, escudriña las escrituras. Fue lo único. Sí, y yo de repente pensé, dije, pues no dije nada, pero después dije, pues lo dije todo. Sé quién es mi Señor y sé qué dice Él, qué dice sobre Él y sobre lo que Él ha hecho. Entonces, hermano, la Escritura nos llama a estar muy alertas. Y yo pensaba, ¿por qué esta situación me ayudó a ver, hermano, que es una realidad?
hay mucho engaño, hermano, hay mucho engaño. Y hoy vamos a hablar de esto un poco porque este tipo de doctrinas, hermano, como ya lo decía, se construyó de alguien que salió de una iglesia supuestamente cristiana. ¿Sí? Los adventistas de alguna manera se consideran dentro del movimiento protestante y de ahí salieron. Es algo terrible esta secta, hermanos. Su líder, ellos lo consideran como la segunda venida de Cristo. Ellos dicen que es Jesús. Ya se murió. ¿Sí? Entonces no concuerda. El esposo de este supuesto líder es esa mujer que ellos dicen, Dios Madre. Entonces imagínense lo horrible que está, lo errados que están. Y esa secta ya está en México, hermano. ¿Sí? Como otras muchas ya. Tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. ¿A qué estamos dando oído? Pero yo me sorprendo, ¿verdad? Porque a veces en internet encontramos recursos muy bonitos. Y me llama la atención que muchos recursos van a venir o de los mormones, de testigos de Jehová, o ahora esta otra secta y similares. Hay que tener cuidado, hermanos. Y la advertencia que hoy el Señor nos da es que estemos alertas y que tú y yo entendamos que en Cristo estamos completos. No ocupamos eso. ¿Sí, hermano? Pero tenemos que estar conscientes de que lo hay. Sí, la Escritura nos llama a esto, a estar alertas, hermanos, y dice la Escritura. Yo cuando meditaba esta semana, nos dice esto: santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. ¿Sí? Defensa con mansedumbre y reverencia. Hermano, no necesitamos enojarnos. Si la otra parte se enoja, tú y yo no nos tenemos que enojar. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios porque Dios me guardó de enojarme, de decir algo más que no debía, porque había mucha gente a mi alrededor. Entre ellos había una mujer extranjera ahí. Es interesante, también van en parejas, pero tenemos que guardarnos, hermanos, no enojarnos, no hay razón para enojarse. ¿Sí? Y reverencia, porque sabemos al Dios que servimos y al Dios que representamos, ¿sí? Al Señor que representamos. Entonces, no vale la pena. Nadie estamos exentos de este tipo de escenarios o ataques, podríamos decirlo también. Tú y yo tenemos que estar firmes, hermano. Firmes en Cristo y en su palabra, recordando que en Cristo estamos completos. Él es la cabeza, ¿sí? De todo principado y de toda potestad, lo vamos a ver hoy. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermano, dado a los hombres, en el cual tú y yo podamos ser salvos. ¿Sí? Vamos a empezar una serie, hermanos, hermanas, sobre lo que significa estar completo en Cristo. Y yo quiero que le pongamos tremenda atención a esto y que le pidamos al Espíritu Santo nos enseñe. Y que así, hermano, como Epafras oraba por los colosenses, que oremos así hoy al Señor. Señor, que estemos firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. ¿Sí? Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 4, pero nos adelantamos, porque, hermano, es tiempo, hermano. Estamos en un tiempo donde de verdad están corriendo muchas doctrinas horribles. Yo les digo, esto que me llegó este domingo es interesante, porque yo lo había oído ya hace buen rato, en esos videos de hermanos que hacen como tipo noticieros, y no le di importancia porque dije, es en otros países, pero me sorprendió que ya está en México, ya está en Guadalajara. Sí, entonces es algo serio y que tú y yo tenemos que cuidar, hermano. Y llegan de una manera tan sutil, ¿verdad? Aquí pronto salió su tema, ¿verdad? Pero a alguien que no está escudriñando bien la palabra lo pueden confundir. ¿Sí? Oremos. Padre, venimos ante tu presencia con la fe y confianza de que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y que tu palabra es verdad, Señor, y que a buen tiempo, Señor, tu palabra nos advierte de los peligros, Señor, que acechan al cuerpo, y que, Señor, necesitamos estar muy, muy alertas. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos siga enseñando
y así que podamos también nosotros permanecer firmes, como dice tu palabra, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Y es que, Señor, en ti Jesucristo y solo en ti Jesucristo estamos completos. Que nosotros hoy, Señor, podamos entender y a través de esta serie que comenzamos, entendamos, Dios, que vivimos tiempos peligrosos y que las advertencias dadas en tu palabra son reales y que tenemos que estar listos para este tipo de enseñanzas, Dios. No conocerlas todas porque no podemos, pero conocer bien a Jesucristo nuestro Señor. Y que cuando venga lo falso, pronto lo identifiquemos y lo desechemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No es para que se asuste, hermano. No nos debemos asustar de esto. Simplemente es advertencia y estar alertas. Sí, gracias a Dios, a buen tiempo. Y esto me motivó a mí. Dije, vamos a echarle ganas, tenemos que enseñar bien a la iglesia, ¿sí? Entonces no le hace que se quejen porque los ponemos a leer la Biblia, pero mejor que se quejen por eso y no que no les enseñamos, ¿verdad? Hermanos, yo quiero empezar con un primer tema y lo nombré de esta manera, interesante. Número 1, ojo, que nadie nos engañe, ¿sí? Este título lo topé un poquito de la versión Palabra de Dios para Todos, porque así empieza. ¡Ojo! ¿Sí? Reina Valera empieza, mirad que nadie os engañe. Ahí les faltó un poquito de más acción, más fuerza. Ahí quizá usando algunos signos de admiración, ¿verdad? Desde muy temprano en el desarrollo de la iglesia cristiana, hermano, los ataques del engaño comenzaron a causar estragos en muchos. Hasta hoy en día, hermano, hay muchas doctrinas, entre ellas esta que acabo de mencionar, que atentan, hermano, en contra de las verdades fundamentales. ¿Y sabe de qué? De una cosa, principalmente, de la persona y la obra de Cristo. ¿Sí? Si esta, por ejemplo, esta doctrina a la cual yo le hablé, no recuerdo cómo se le dice. Ayúdame a buscar la palabra diteísmo. Creo que sí es diteísmo. Nosotros creemos un Dios, solo hay un Dios. Aquí esta secta habla de dos, un padre y madre, ¿sí? Entonces, al creer esta o al formarse, sí es diteísmo, ¿verdad? Es diteísmo por dos, ¿verdad? Al creer en este tipo de sectas, hermano, o lo que construyen este tipo de textos, de sectas, perdón, es un rechazo o una disminución o una desvalorización de lo que es la persona y obra de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen que cuando Dios dice en Génesis, hagamos al hombre, ¿qué están hablando estas dos personas? No es cierto, ¿verdad? No hay fundamento bíblico para eso, ¿sí? Entonces, construyen toda una mentira, hermano, y así la venden, ¿sí? Y si tú y yo no estamos firmes en Cristo, si no conocemos bien a Cristo, podemos ser engañados, hermano, aún por este tipo de cosas. Sí, porque mucha de esa gente fue líder en sus iglesias, pero dieron lugar a doctrinas falsas. La palabra griega para engañar, porque aquí dice la escritura, mirad que nadie os engañe. Aquí usaron una palabra bien interesante que es, bueno, voy a anotarla ahí rápidamente. Aquí está. Si la tratamos de leer, hoy ando medio, voy a poner aquí, es sulagogeo,
Así es, sulagogeo. Esta palabra que se usa para engañar o engaño tiene un significado bien interesante. Aparte de engañar, significa llevar lejos como botín, seducir, engañar. Fíjese qué interesante esto. El engaño, hermano, entonces, ¿qué hace? Nos jala, ¿sí? Nos jala, nos quiere mover de nuestro lugar original, ¿sí? Es tan sutil que nos desvía, o que busca desviarnos, ¿sí? Hermano, la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de que seamos cuidadosos y que estemos atentos y de manera constante de estos peligros nos advierte. Y por ejemplo Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por las doctrinas, o de llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hermano, cuando algo sueña extraño, pon atención. En lugar de querer saber más, a ver, vamos. Porque dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces dice: no os dejéis llevar otra vez por doctrinas diversas y extrañas. La sutileza con que estas doctrinas atacan es tan fuerte, hermano, que a muchos han desviado. Y estas doctrinas, hermano, en su mayoría han salido de adentro de la iglesia. Eso es lo más tremendo. Que aparentan ser hermanos, que aparentan ser miembros, y de ahí han salido este tipo de doctrinas. Sí, por eso es tan importante que tú y yo seamos cuidadosos, hermano. ¿Verdad? Cuando se hacen estas advertencias debemos poner extrema atención, porque, hermanos, de verdad, no es cualquier cosa, ¿sí? Yo tengo aquí una serie de textos, vamos a tratar de ir rápido en ellos porque hay muchos, pero solo selecciono algunos. Mateo 7:15, empezamos. Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Oyes eso? Hay que guardarnos. Parecen ovejas, pero son lobos. Mateo 16:6, dice así la escritura: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y saduceos estaban dentro del templo, enseñaban en el templo, ¿sí? Y Jesús les dice: guárdense de ellos, cuidado. Hechos 20, 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31, dice la escritura así: porque yo sé que después de mi partida, escucha, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros, escucha, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese es Pablo. Filipenses 3:2. Digo, no estoy dando todos, pero menos un vistazo en algunos pasajes importantes. Filipenses 3:2 dice así: guardaos, ¿te acuerdas de esta frase? De los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cosa seria, ¿verdad? Digo, para que Pablo use esas expresiones es porque es algo de mucho cuidado. Segunda de Pedro 3:1. Segunda de Pedro 3:1. Dice la escritura así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dije 3:1, sí, y en ambas despido con exhortación vuestro limpio entendimiento, que tengáis, no es, segunda de Pedro 3:1, no es 3, creo que es el 2, deme un segundo. Sí, pero es 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Sí, es segunda de Pedro 2:1. Escucha esto: que introducirán encubiertamente herejías destructoras, mira, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
¿Te acuerdas lo que mencionaba hace ratito? Este tipo de doctrinas atentan a la persona y a la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate, van a negar, dice, negarán al Señor que los rescató. Esto es serio. Entonces, mira, hermano, este pasaje nos habla de una advertencia ahí si volvemos a Colosenses. Mirad que nadie os engañe, hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí dice palabra de Dios para todo. Ojo contra el engaño sutil, contra filosofías. Nueva Traducción Viviente dice filosofías huecas y disparates elocuentes. Disparates elocuentes, me gustó porque elocuente parece wow, pero es un disparate. Por ejemplo, la doctrina que forma esta gente y todas sus páginas, sus sitios, wow, tremendos, han escrito libros y tanta cosa, son disparates, ¿sí? Son mentiras. Palabra de Dios para todos dice filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. ¿Te acuerdas? Uno de los significados de engañar es llevar como botín, ¿sí? Lo que buscan es manipular a la gente. Traducción lenguaje actual, ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son solo enseñanzas humanas. Cuando Pablo habla de filosofías, hermano, vamos a pensar una cosa. No solo se trata de la parte académica, ¿verdad? Lo que estudiamos en la escuela como filosofía, sino que está yendo un poquito más adentro, porque va a incluir en este particular ejemplo aquello que atenta a las verdades sobre Cristo y sobre su obra en nosotros como cristianos. Un historiador de nombre Adolf Schlatter dice que él explica esto, mira, todo aquello que tiene que ver con teorías sobre Dios, teorías sobre el mundo, teorías sobre el significado de la vida, se le ha llamado filosofía por mucho tiempo. Si tú te acuerdas de tus clases de filosofía, eran de las tres cosas principales que hablábamos. ¿Quién es Dios o la deidad? Significado de la vida y el mundo, ¿sí? Eran de alguna manera las tres cosas que más se resaltaban ahí, ¿sí? Entonces, y esto no solo sucede o no solo se estudia en las escuelas paganas. Aún dice aquí este autor, en las escuelas judías también se hablaba de estas tres cosas. En el primer siglo hubo un historiador muy famoso, se llama, creo que es Flavio Josefo, ¿sí? Flavio Josefo escribió historia de la iglesia cristiana, digamos, los primeros años, ¿sí? Era un escritor que escribió no solo sobre la iglesia, sobre muchos temas alrededor de Israel, pero una de las cosas que decía este hombre o que escribió, que había tres sectas dentro del judaísmo, ¿sí? Y tres sectas que tú ya las has escuchado: fariseos, ¿sí? Saduceos, y hay otra que quizás no la habías oído, pero se llamaban esenios. Los esenios eran todavía más severos que los de antes, esenios. Si los fariseos eran bravos y los saduceos, los esenios eran cosa seria, ¿verdad? Tremendos. Estos dicen que algunos se apartaron al desierto, supuestamente para ellos ser los que prepararan el camino del Señor. Se apartaron tanto que no supieron cuándo llegó, ¿verdad? La filosofía de los falsos maestros colosenses no era lo que parecía. ¿Te acuerdas que cuando hablamos en la introducción a Colosenses, hablamos que había mucha filosofía, había muchas doctrinas que se estaban introduciendo a la iglesia, hermano, y que aparentaban mucha elocuencia, mucha sabiduría, pero no eran lo que parecían? Sonaban bien y seducían las mentes de quienes se dejaban engañar por ella. Pero dice este autor, pero no eran más que una ilusión insípida. No tiene ningún valor esa filosofía humana especulativa, por muy sofisticada y profunda que ésta parezca. ¿Sí? Así que, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? A veces hay palabras que sorprenden tremendo y qué sabiduría. Hay que escudriñarlo todo, hermano. ¿Sí? Y a la luz de la palabra, a ver esto, ¿de dónde viene? ¿Sí?
Este tipo de doctrinas, hermanos, suele sonar muy convincente y muchas veces van a usar la Biblia como recurso. Es por eso que tú y yo debemos estar muy conscientes y guardarnos de estas doctrinas. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea, dice que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Si aquí la Escritura dice, hermanos, ya saben, hay esto. Así que aguas. Otra vez, hermano, no es para que se asuste, pero es para que estemos alertas, ¿sí? Si Dios tiene hoy aquí es con un propósito, porque tú y yo tenemos que estar alertas. Por eso es tan importante el discipulado, hermano. Mucha gente no le gusta. Y van a poner la excusa de que ya están grandes, que no pueden estudiar. Mira, hermano, podemos, todos podemos, ¿sí? De una manera u otra. Y hay muchas maneras de ser discipulados, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que conozcamos bien. Por algo Lucas le escribió a su amigo Teófilo Lucas, la carta Lucas o el Evangelio Lucas y Hechos, para que conozcas bien las verdades en las cuales fuiste instruido, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer bien, hermano. Mira, entonces, cuidado, que nadie nos engañe, hermano. Filosofías, dice ahí Pablo, huecas, ¿sí? Y también habla de otra cosa ahí. ¿Cómo estas filosofías se introducen, hermano? Observa ahí, mira. Dice, cuidado que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y primero, una manera más como se busca introducir estas ideas es a través de tradiciones, ¿sí? Dice ahí, según tradiciones de los hombres. ¿Sí lo observas? Ahí en tu texto, versículo 8. Según las tradiciones de los hombres. Otra manera en cómo el engaño nos puede llegar es a través de tradiciones. ¿Cómo está esto? Mira, tradiciones. Algo que siempre se ha hecho, nadie ha dicho nada. Siempre se ha hecho así, pues nosotros seguimos haciéndolo así. La palabra o la tradición viene de la palabra parajosis, y parajosis indica algo que se transmite, algo que se enseña, algo que se instruye. En muchos contextos es, digamos, como doctrina, se enseña como doctrina, una tradición que se enseña como doctrina. Mira, el hecho de que la gente haya creído en algo, hermano, y lo haya transmitido a lo largo de los años, no significa que eso sea verdad. La tradición, hermano, suele servir únicamente para perpetuar el error, ¿sí? Cuando tú y yo nos basamos nuestra vida en tradiciones, ¿sabes lo que estamos haciendo? Es perpetuar el error. O sea, transmitir más el error. Si tú y yo estamos fundando nuestra vida cristiana en tradiciones. A ver, hermano, ¿por qué haces eso? Es que mi papá lo hacía. A ver, papá del hermano, ¿por qué lo haces? Es que mi abuelo lo hacía. A ver, abuelo del papá, abuelo del tal hermano, ¿por qué lo haces? Pues porque, y así se va yendo, ¿eh?, el asunto, ¿no, hermano? Cuando es bien interesante, hermano, cómo las tradiciones, ¿verdad?, afectan, ¿sí?, tremendamente las generaciones. Cuando Pablo estaba instruyendo a Tito sobre su trabajo en Creta, ¿te acuerdas cuando le escribe, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente? Él le dice que tenga cuidado y dice, y dile a los hermanos que se guarden de atender, dice, a las fábulas judaicas y de no seguir mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Tito 1:18. Sí, entonces Pablo dice, mira, ten cuidado de esos que están hablando ahí cosas sin sentido, pero también aquellos que están imponiendo tradiciones, ¿verdad? Porque ese es el problema, una tradición que se convierte en un mandamiento y tienes que hacerlo porque siempre se ha hecho. Y dice, ten cuidado de eso porque eso los aparta de la verdad. Sí, eso aparta de la verdad. Miren, las tradiciones muchas veces vendrán en forma de mandamientos.
algo que se tiene que hacer sin cuestionar, dado que siempre se ha hecho así. Mira, en una ocasión Jesús reprendió severamente a los escribas y fariseos por convertir sus tradiciones en mandamientos. ¿Y sabes qué hacían cuando esto? Invalidaban lo que Dios realmente pedía, ¿sí? Cuando ellos construyeron todo un sistema de mandamientos, ignoraron lo que Dios verdaderamente les pedía, hermanos. Marcos 7, 5 al 9, dice la escritura así. Marcos 7, yo estaba en Mateo, perdón. Marcos 7, 5 al 9, dice la escritura así. Escucha esto, dice, y siempre, no, ¿por qué? No, sí, estoy en 7, sí, Mateo 7, 5 al 9, dice así la escritura. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, escucha, a la tradición de los ancianos, lo que han hecho los de antes, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, escucha, mandamientos de hombres. Escucha esto, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Sí? Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Vea lo que estaban cayendo, hermano, a invalidar lo que Dios había mandado, a reemplazarlo por sus tradiciones. Y es que esto es lo que sucede, hermano, cuando empezamos a dar oído a ese tipo de ideas. ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? Yo me ponía a meditar, ¿verdad?, cómo esta iglesia llegó a esto. Pero una de las cosas, por ejemplo, esta iglesia de la que vienen, practican lo del sábado, ¿sí? Y a veces son muy rigurosos y bueno, y a veces el hacer demasiado énfasis en tradiciones puede llevarnos a desviarnos de la palabra, ¿sí? Los gentiles también tenían tradiciones, aún en nuestros días, hermano. Por ejemplo, la creencia de la evolución y otras muchas teorías antibíblicas son muchas veces abrazadas por los mismos cristianos porque dicen, es que científicamente está creíble, o porque cierto científico, ¿verdad? Hoy en día está esto del TikTok y todas estas cosas, que porque un TikTok, un doctor muy famoso dijo esto, dijo aquello. Y yo me he tocado con hermanos y le digo, hermano, ¿conoces al doctor? ¿Cómo se llama? Para empezar no sabe ni cómo se llama. No, pero es que dice que él tiene un doctorado en sabe cuántas cosas. ¿Lo conoces, hermano? No. Entonces, ¿por qué estás creyendo eso? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos oyendo y a qué estamos dando crédito, hermano? MacArthur concluye en esto. En todos los ejemplos anteriores de tradiciones, las tradiciones no eran más que ignorancia y falsedad transmitida de generación a generación. Era la tradición de los hombres, no la tradición de Dios, que es la única fuente de verdad. Hay un texto que ahí este hermano nos anima, 2 Tesalonicenses 3, 6, dice la escritura, pero os ordenamos, ¿verdad? Esto es interesante, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. También había cosas serias en Tesalónica. Y dice, hermanos, cuidado, aquel que ande con enseñanzas raras, ¿verdad? Como vimos hace rato, extrañas, no se junten con él, ¿sí? Yo he tenido que dejar conversaciones o, no amistades porque no eran amigos, pero pues compañías porque traen este tipo de cosas, hermano. No vale la pena perder el tiempo ahí, ¿sí? Entonces ya vimos, cuidado que nadie nos engañe con filosofías huecas, que no nos engañen a través de tradiciones. Y lo otro,
a través de los rudimentos del mundo. Dice ahí la Escritura, si vamos a nuestro texto central otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Primero ya vimos, según las tradiciones de los hombres, ¿no? Por eso no, hermanos, no seamos engañados por esto. Y otra cosa, conforme a los rudimentos del mundo. Y al final concluye, ¿verdad? Que no son según Cristo, ¿verdad? Y no según Cristo. Vamos a ver esto. Los rudimentos del mundo. ¿Qué es esto de los rudimentos del mundo? Hay dos posturas para explicar esto de los rudimentos del mundo. La primera es, algunas versiones lo van a poner como cosas de niños, errores, dice, simplistas de niños espirituales, que al creerlos existe el peligro de un retroceso en su madurez, ¿sí? MacArthur dice que él lo explica como es algo como pensamientos tontos, ¿sí? Y cosas infantiles. A veces dentro de la iglesia, hermano, nos ponemos a filosofar, ¿verdad? Algunos hermanos han dicho así, que hablar de cosas sin sentido, hermano. Cosas que si tú y yo vemos no tiene sentido ni importancia con respecto a nuestra salvación, pero está causando debate. Mira, Gálatas 4:3, voy a leerlo. Gálatas 4:3. ¿Por qué MacArthur dice que estos rudimentos del mundo habla de cosas simples? Gálatas, dije 4:3, ¿verdad? Dice, así también nosotros, como éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? Él usa este texto para hablar de que los rudimentos del mundo eran la manera de pensar cuando éramos niños. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, niños espirituales, claramente. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Vamos a ver uno más. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Segunda de Timoteo, dije 2, 16 al 18. Dice así, mas evita, escucha, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales dice son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero mira, observa, ¿dónde nace esto? ¿Qué pasó? Profanas y vanas palabrerías, ¿sí? Entonces a veces, hermano, aún entre bromas, ¿verdad? Cosas que podrías decir, es una cosa de niños, algo muy infantil el comentario de este hermano. Pero hermano, de dar oído a eso, de ahondar en ese tipo de cosas, hay el peligro de ser engañados, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Otra, digamos, postura en cuanto a estos rudimentos del mundo, hay varias versiones que van a usar esto, es elementos espirituales o poderes espirituales o principios elementales del mundo, o traducción lenguaje actual dice espíritus poderosos de este mundo. Entonces, si vemos, es un poquito ahí complicado decir cuál es cuál o cuál es la buena, pero dado el contexto de lo que estaba pasando en Colosas, cuando habla de los rudimentos del mundo, yo creo que podemos irnos por este lado, por esta segunda postura. Porque te acuerdas que una de las cosas que los colosenses creían de Jesús, los falsos maestros, es de que Jesús era como si fuera una parte de Dios, o la palabra que usamos, una emanación de Dios, o una manifestación de Dios de muchas que habría. Eso creía la gente en Colosas. Y no es así. Ahorita vamos a ver que en Él está toda la deidad. No es un pedacito de Dios, Él es Dios completamente. ¿Sí? Entonces va más por ese lado. MacArthur dice así, las supuestas emanaciones de Dios o aún seres espirituales que la gente de aquel mundo creía, hermano. Mira, cuando habla también de rudimentos del mundo, en aquel tiempo como hoy, mucha gente se guiaba por las estrellas, por los planetas, ¿sí? ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? La astrología, ¿sí? Las personas creían en la astrología, estaban atrapadas, ¿verdad? De tal manera que su vida se determinaba, sus sueños, sus planes,
de acuerdo a cómo estaban acomodadas las estrellas el día de hoy, ¿no? O en ese mes o en esa estación. La influencia de las estrellas y los planetas controlaban su destino a menos que tuvieran el conocimiento secreto necesario para escapar de su control. Y eso todavía hoy, hermano. Aún dentro de la iglesia, ¿verdad? A mí me tocó llegar a escuchar esto en la misma iglesia. ¿Qué signo eres? ¿Cómo está pues eso, hermano? Entonces, esto es de lo que Pablo dice, tengan cuidado de eso, hermanos. ¿Sí? Hermanos, sobre todas estas filosofías y huecas sutilezas basadas tanto en tradiciones como en los rudimentos del mundo, y rudimentos del mundo ya hablamos, sea pensamientos infantiles o ideas como estas de seres espirituales, de las estrellas que guían nuestro destino y todas esas sutilezas, Pablo aquí nos advierte del engaño que esto puede ocasionar. Y todo esto por una simple razón. ¿Cuál? Que no son según Cristo. Al final termina el texto ahí. Mirad que nadie os engañe, hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ninguna de estas cosas vienen de Cristo, dice otra versión. ¿Sí? No obedecen a Cristo estas cosas, hermano. Entonces, ya hemos hablado de la preeminencia de Cristo y vamos a ir más profundo. Entonces, toda doctrina, hermano, toda idea, todo pensamiento, debemos llevarlo a la luz de lo que es Cristo, de lo que es su obra. Si esto obedece, si esto proviene de Cristo, lo aceptamos. Si no, lo rechazamos. ¿Sí? Ni para qué darle oído a eso, hermano. No vale la pena, no pierdas tu tiempo. Sí, amén. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, y recordemos quién es nuestro Señor Jesús. Número 2, el día de hoy yo quiero continuar en esto porque este tema se va a completar con estas dos últimas partes. Cristo es plenamente Dios. Versículo 9. Cristo es plenamente Dios. En algún momento lo he hablado. Verá, hoy no es la intención hablar de estas dos partes, de que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Verá, no es el tema hoy. Hoy nos vamos a enfocar en la deidad de Cristo, de que Cristo es plenamente Dios. Entonces, algún momento podremos hablar de la parte humana. Pero mira, yo quiero hablar un poquito del conflicto a lo largo de la historia sobre la deidad de Cristo. No es algo nuevo, ¿sí? Desde muy temprano, la deidad de Cristo ha sido objeto de ataque. ¿Por qué, hermanos? Vamos a empezar. Desde que Jesús estaba en la tierra, ya era criticado por esto. Juan 5:18. Dice la Escritura que los judíos procuraban matar a Jesús porque se hacía igual a Dios, diciendo que Dios Padre era su Padre. Ya desde ahí no aceptaban que Jesús es Dios. Los cristianos en Colosas, ya lo vimos, se encontraban también contra el engaño de estas enseñanzas que denigraban la deidad y la obra de Cristo. Esta gente estaba acostumbrada a estas ideas, hermano. Tenían un montón de dioses y pues de alguna manera ellos decían, pues, este es otro Dios. Ellos consideraban a Cristo como un pedacito de Dios o una emanación de Dios y no el mismo Dios encarnado. La historia continúa, hermano. Y en el año 325, el concilio de Nicea se tuvo que realizar. El concilio de Nicea, hermano, entre muchas cosas que trabajó o que afirmó, el concilio de Nicea afirmó rotundamente la deidad y la eternidad de Jesucristo y definió la relación entre el Padre y el Hijo como de una sola esencia.
También afirmó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados como tres personas iguales y eternas. ¿Sí? Esto, ¿por qué tuvo que hacerse este concilio, hermano? Porque ya había creencias que se habían venido desarrollando, entre ellas el arrianismo, que veían a Cristo como inferior a Dios y por lo tanto negaban la divinidad de Cristo. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que entender, mira, a mí me encanta este texto, versículo 9, Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este texto es fundamental, hermano, para refutar cualquier idea de que Cristo no es Dios. Aquí dice claramente, lo voy a leer otra vez, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces no hay duda ahí. Con el paso de los siglos en la historia, hermano, esta amenaza en contra de la iglesia de Cristo sigue hasta nuestros días. Yo hablaba de esto hace algunas semanas, testigos de Jehová. ¿Sabes cómo ven ellos a Jesús? Como la primera creación de Dios. Esto no es así. Él está desde el principio, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, Él está desde el principio. Él no fue creado. Él es creador. Los mormones también, hermano. Los mormones ven a Jesús como procreado. ¿Sí? Ellos ven a Jesús como alguien que siempre será, pero no como alguien que siempre ha sido. ¿Sí? Entonces, vea lo serio de esto, hermano. Ellos ven como que apareció y ya a partir de ahí es eterno. No, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. ¿Sí? El defecto fundamental de toda doctrina falsa es la distorsión y la negación de la verdad fundamental del Evangelio. ¿Cuál es la verdad fundamental del Evangelio? La persona y la obra de Cristo, hermanos. En otras palabras, la fe en Cristo, hermano, debe ser exclusiva y no puede mejorarse, ni por adición, o sea, no podemos añadirle más a tu fe en Cristo, es decir, sí, está bien, crees en Jesús, pero tienes que hacer esto, esto y aquello. No, hermano, cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Tampoco podemos restarle, ¿sí? Diciendo de que es que tengo que privarme de esto, de aquello, y para lograrlo esforzándome humanamente, no. ¿Sí? Si bien la filosofía y los valores engañosos de este mundo pueden a veces no necesariamente rechazar a Cristo por completo, su incapacidad para afirmar su suficiencia única en la última instancia lo niega. Voy a explicar esto, ¿verdad? Está un poquito ahí confusillo, pero vamos a explicarlo. Muchas veces la filosofía va a ver a Cristo como una persona buena, ejemplar, que logró mucho y que cambió la historia y bueno, muchas cosas. Pero en su afán de tratar de darle significado lógico, van a negarle, ¿sí? Porque no van a aceptar que Cristo es suficiente, ¿sí? Entonces, hermano, Cristo es suficiente. Y dice la Escritura, en Él habita, dice la Escritura, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, ante todas estas controversias, la iglesia, ya lo he dicho, a lo largo de la historia ha tenido que afirmar constantemente quién es Jesucristo. Y aquí Pablo lo describe, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Esta expresión de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, palabra de Dios para todos, dice, todo lo que es Dios habita corporalmente en Cristo, incluso su vida en la tierra. Traducción lenguaje actual, Cristo es completamente igual a Dios. ¿Sí? Aunque esta traducción puede ser un poquito conflictiva, ¿verdad? Sobre todo lo que acabo de hablar al inicio, porque podría tratarse como otro Dios. No es así, es un Dios. ¿Sí? Entonces hay que ser cuidadoso ahí. Tenemos, hermano, suficiente evidencia bíblica que sustenta la divinidad de Cristo. Juan 1:1, ya lo vimos.
Primera de Timoteo 3:16, este texto me encanta, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escucha, Dios fue manifestado en carne, Jesús, justificado en el Espíritu, Jesús, visto de los ángeles, Jesús, predicado a los gentiles, Jesús, creído en el mundo, Jesús, recibido arriba en gloria, Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo empieza? Dios manifestado en carne. Ahí está. ¿Sí? Suficiente evidencia. Si seguimos Hebreos 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha el siguiente. El cual siendo el resplandor de su gloria, y escucha esto, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ahí podemos seguir, pero en él, hermano, está completamente la deidad. Un texto más, o un par más, Apocalipsis 1. Hay muchos textos que podríamos aquí usar, pero Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Si continuamos al versículo 11, y decía, o que decía, ahí Jesús está hablando, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. ¿Sí? Entonces Jesús, hermano. John MacArthur dice de este texto que estamos usando ahorita, el versículo 9 de Colosenses 2, que es uno de los pasajes, él dice, de los más bendecidos, o de los que bendicen más en toda la Biblia, porque presenta la gloriosa majestad de Cristo y su completa suficiencia. Es la roca, dice, sobre la cual, dice, se hacen añicos o se hacen pedacitos, trizas, todos los intentos de refutar la deidad de Cristo. ¿Sí? Con este texto, hermano. Alguien que dice que Jesús no es Dios, mira, Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Punto. Ya. Si no lo cree, pues no vale la pena discutir. Solo Cristo tiene el poder para salvar, hermano. El término usado para plenitud es el mismo que se usó en el capítulo 1, versículo 19. ¿Sí? Entonces, el tiempo presente, dice, en él habita. ¿Sí? Es un tiempo presente. Indica que la esencia de la deidad mora continuamente en Cristo. ¿Sí? Esta naturaleza o esa naturaleza de Dios que moraba continuamente en Cristo no era una luz que de repente alumbró, hermano. No, esa luz sigue brillando. Y ahora tú y yo participamos, dice la Escritura, de esa plenitud. ¿Sí? El concepto de plenitud excluye el espacio de cualquier doctrina o práctica que compita con ella. Pero dice aquí este autor, el objetivo último de Pablo era afirmar la naturaleza integral de la esencia de Cristo como entera encarnación de la naturaleza divina. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice así, hermano? Porque mira, si tú ves 2:9 otra vez, en él habita, escucha esto, corporalmente, hasta parece redundante, toda la plenitud. Plenitud ya habla de un todo, pero dice todo ese todo, ¿sí? O toda la plenitud, ¿sí? Todo lo tiene, hermano. Por eso me gusta este lenguaje de la Reina Valera, aquí es muy acertado, al que decir toda la plenitud, no deja duda, ¿sí? Jesucristo es plenamente Dios, ¿sí? Me encantó una versión que a veces uso, la versión El Mensaje en inglés, pero está traducida aquí. Dice así, escucha: todo lo que es Dios se expresa en Él, de modo que puedes verlo y escucharlo con claridad. No necesitas un telescopio, un microscopio,
ni un horóscopo para darte cuenta de la plenitud de Cristo y del vacío del universo sin Él. ¿Sí? Cuando acudes a Él, esa plenitud se manifiesta también en ti. Su poder se extiende sobre todas las cosas. Me encanta esta versión. ¿Sí? Gloria a Dios. Y es que es así, hermano. En Cristo está la plenitud de Dios. ¿Sí? No necesitamos más. En Cristo estamos completos. Número 3. ¿Sí? En Cristo estamos completos. Y este es el versículo 10. Esta es solo la introducción de una serie que nos va a tomar, no quiero prometer, pero buen rato, ¿sí? Más allá del capítulo 3, que estaremos hablando de esta parte súper importante, que estamos completos en Cristo. ¿Sí? Así que no te pierdas ningún jueves. Dice versículo 10, si seguimos en nuestro texto, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo ya ha descrito acá, hermanos, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas, por traducciones, ni tampoco por estos rudimentos del mundo, eso que la gente dice que gobierna en el mundo, eso que dice la gente que los astros van dirigiendo nuestros movimientos, nuestros destinos. No se dejen guiar por eso, porque nada de eso viene de Jesús. Jesús es Dios y en Él habita, dice, la plenitud, toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y ahora les dice, ustedes, hermanos, están completos en Cristo, no ocupan más. ¿Cómo ves? Pablo de alguna manera primero les dice, hermanos, tengan cuidado, les advierte, ¿sí? Les dice quién es Jesús. Y ahora ustedes, hermanos, ustedes están completos en Él. No ocupan de eso de antes, no ocupan ni las filosofías, ni los rudimentos, nada de eso. Cristo es Dios y Él es todo suficiente para ti, para mí. Amén. Gloria a Dios. Lo hemos dicho antes ya, en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Hermano, en medio de tantas filosofías huecas, tradiciones y poderes espirituales que puede el mundo hablar y decirnos, Pablo hace un énfasis en nuestra condición en Cristo. Dice, vosotros estáis completos en Cristo. No necesitamos más, hermano, ni filosofías, ni tradiciones, ni ningún otro poder humano o sobrehumano para nuestra salvación. Solo Cristo es la fuente de nuestra salvación. La traducción lenguaje actual dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Esto concuerda, ¿verdad? Completamente con lo que Jesús dijo en una ocasión en Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué les dice? Pidan todo lo que quieran o todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Si permanecemos en Cristo, no tenemos falta, hermano, de ningún bien. Por eso es súper importante, hermano, y lo digo yo mucho así, debemos estar pegados a Cristo. No nos alejemos de Él, hermano, porque en Él estamos completos, en Él tenemos lo que necesitamos. Lejos de Él estamos perdidos. ¿Sí? Si pudiéramos analizar lo que hoy aprendimos, ¿por qué estamos completos en Cristo? Ya vimos, número 1. Los medios terrenales son insuficientes. La filosofía es insuficiente. Las tradiciones son insuficientes. Los rudimentos del mundo, lo que el mundo dice que gobierna el mundo, es insuficiente. Algunos te van a decir que los Illuminati gobiernan el mundo. Algunos te van a decir que los horóscopos. Algunos que los grandes magnates. No, hermano, nada de eso. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él es soberano y Él gobierna. ¿Sí? Entonces, los medios terrenales son insuficientes. Las filosofías, huecas sutilezas, las traducciones, los rudimentos de este mundo son insuficientes. No pueden traer plenitud al hombre.
como resultado de la caída, hermano, el ser humano se encuentra en un estado de incompletud, ¿sí? Incompletitud, o sea, no es completo. El ser humano por sí mismo no puede ser pleno. Aquí este autor dice, es incompleto espiritualmente porque está fuera de la comunión con Dios. Es incompleto moralmente porque vive fuera de la voluntad de Dios. Y es incompleto mentalmente porque no conoce la verdad, ¿sí? Esto lo explica John MacArthur. Otra razón por la cual, hermano, solo en Cristo estamos completos es porque Él es Dios, porque Él es plenamente Dios. ¿Sí? Ya lo vimos en el verso 9, en Él habita corporalmente la plenitud o toda la plenitud de la deidad. Por eso estamos seguros en Él, por eso estamos completos en Él, porque Él es Dios. ¿Sí? Si fuera un pedacito de Dios, hermano, nos haría falta el otro pedazo. ¿Sí? No, hermano, Él es Dios completamente. Qué hermoso, hermano. En el momento de la salvación, los creyentes, hermanos, se convierten en participantes de la naturaleza divina. No que nos hagamos dioses, no. Y ahora somos hechos completos. Los creyentes son espiritualmente completos porque tienen comunión con Dios. Son ahora moralmente completos porque reconocen la autoridad de la voluntad de Dios. Y son mentalmente completos porque conocen la verdad que es Cristo. ¿Sí? Qué hermoso esto, ¿verdad? Y otra razón más, hermano, y aquí este texto lo dice. ¿Por qué, hermano, en Cristo estamos completos? Dice aquí el texto, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo porque Cristo es la cabeza sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo reino, sobre todo señorío. Cristo está a la cabeza. Por eso en Él estamos completos. No hay otro mejor lugar para ti, para mí, hermano, hermana. Mira, dice este autor, sostener, como lo hacían estos que querían confundir a los colosenses de que no estaban completos en Cristo, era algo absurdo, hermano. Los hermanos en Colosas, al igual que tú y que yo que estamos en Cristo, estamos completos. ¿Sí? Estas doctrinas falsas trataban de confundir a los hermanos, diciéndoles, mira, está bien, crees en Jesús, pero mira, te hace falta esto también. Tienes que saber mucho para que lo comprendas. No, hermano. Tienes que hacer estas obras, ¿verdad? Por ejemplo, los judaizantes. No, en Cristo estamos completos. Y Pablo aquí se los resalta de manera muy magistral. Esta es la razón definitiva, hermano. Cristo está sobre toda autoridad y nombre que se nombra. Él es la cabeza. Y si tú y yo estamos unidos a Él, estamos completos y no necesitamos más. Cristo nos hace completos. Y por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser conocerle. Conocerle cada día más y ser como Él. ¿Sí? Seguir sus pasos, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera. Hay un texto que yo quiero señalar aquí, es Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa, escucha Pablo, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está, mire, conocerle. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿verdad? Todo se trata de Él. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, hermano, como cabeza de todo principado y potestad, reemplaza todo beneficio que te quiera ofrecer la filosofía, o todo ser espiritual, o astro, o estrella, lo que sea, o práctica religiosa. Todo lo que te puedan ofrecer, Jesucristo lo opaca, porque Él está sobre todo eso, ¿sí? Por eso, hermano, nuestra mirada en Cristo, ¿sí? Nuestro objetivo, conocerle, ¿sí? Vivir para Él, vivir para su gloria. Yo quiero cerrar aquí, es que uno de los autores que usé, Scott Pace, dice y concluye todos estos pensamientos que hoy platicamos en 3 afirmaciones bien importantes. Y ya lo hemos visto a través de estas semanas. Cristo es preeminente y digno de toda oración, hermano. Al ver todo esto, hermano, y lo que ya hemos hablado del ministerio que recibimos, quién es Cristo y más que vamos a ver, no nos queda otra más que adorarlo y reconocer que Él es digno de toda gloria. Otra cosa que vemos aquí, la supremacía universal de Cristo, ¿sí? Lo cual resalta que Él es suficiente, no necesitamos más. Y la última afirmación de este hermano que ayuda mucho a cerrar, como pueblo de Dios estamos completos en Él. Y podemos experimentar la verdadera plenitud, la verdadera, felicidad, gozo, paz en Cristo. Aparte de Cristo, hermano, no hay satisfacción genuina. Pero a través de su plenitud, nosotros estamos completos. Esto nos debe llevar a una decisión, hermano. Cada uno tiene esta opción de seguir la sabiduría humana o acudir a Cristo. Todos tenemos que llegar a este punto, hermano, de decir sí, creo en Jesucristo, o me pongo a escuchar esto que me están diciendo, ¿sí? Que se oye muy bonito, parece convincente. Esto solo me dice cree en Jesús, Él es suficiente. Tenemos la decisión, hermano, ¿sí? Seguir la sabiduría humana es ser secuestrado por los emisarios de Satanás y su falso sistema, que deja a la persona, al final de cuentas, incompleta, ¿sí? Acudir a Cristo es acudir a aquel que es el único que ofrece plenitud. Los que hemos encontrado a Cristo, hermano, no debemos nunca, ¿sí? Dudar de su suficiencia, hermanos, desviándonos por estas cosas, ¿sí? Por eso, si tú has creído en Jesucristo, hermano, la Escritura te dice, mira que no caigas. ¿Crees estar firme? Pues afírmate más, ¿sí? Y seamos cuidadosos, hermanos. Hay un peligro, ¿sí? Ahí yo lo puse como ojo, ¿verdad? Hay peligro. Mantengámonos alertas, en guardia, hermanos. Que nadie nos engañe ni nos mueva de esta plenitud que tenemos en Cristo. Y si hoy no te sientes pleno, hoy es el día para venir a Jesús. Si sientes como que no logras esa plenitud de la cual hoy hablamos, pues mira, la Escritura dice que en Cristo puedes estar completo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra que hoy nos das, que nos recuerda la seguridad que hay si estamos en Cristo. La completud, el hecho de que seamos completos cuando estamos en Cristo. Y Señor, también queremos agradecerte por toda la enseñanza que por tu gracia nos diste este año. ¿Y cómo termina este año, Señor? Con un recordatorio firme de cuidarnos. Señor, tu palabra nos exhorta constantemente a cuidar de nosotros mismos y de la doctrina, de aquellos, Señor, que hemos recibido de gracia,
a no sustituirlo con filosofías, tradiciones, rudimentos de este mundo. Ayúdanos, Dios, a guardarnos de esto. Hoy, Señor, reconocemos que definitivamente solo en ti, Jesús, estaremos completos. Y hermano, hermana, amigo, amiga, si hoy te sientes incompleto, hoy vengamos a Cristo y digámosle: Jesús, reconozco que soy pecador. Jesús, reconozco que te necesitamos. Jesús, solo en ti encontramos plenitud. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestros desvíos, de nuestros descuidos, y hoy acudimos a la única fuente de plenitud, Jesucristo. Creemos en ti, Jesús. Tú eres nuestra plenitud. Y Señor, ahora nos comprometemos a permanecer alertas, firmes y constantes en la verdad que nos hizo libres, a vivir la vida plena que Cristo nos ha dado y no vivir más en esclavitud, y anunciar al Cristo todo suficiente que hemos creído en tu palabra. Gracias, Dios, por lo aprendido. Gracias, Dios, porque nos ayudas a ser hacedores en nuestro día a día, y te daremos siempre gracias y toda la gloria a ti, Jesús. Amén. Amén.